Transmitida ao Organización vivo publicamente. Nacional Panamericana de la Salud, y el objetivo es una herramienta junto con la herramienta Backline, acuérdense de eso, para los análisis de datos de susceptibilidad antimicrobiana obtenidos por el laboratorio, con el apoyo y fortalecimiento de, pues, de las diferentes entidades, ¿no? ¿Qué hace este software? ¿Sí? Es un desarrollo enfocado al análisis de datos, ¿sí? Resultados de pruebas y sensibilidad a antibióticos. Mejora, que nos ha permitido mejorar el uso interno de los diagnósticos de microbiología. Promovemos, damos una información nacional e internacional de estos datos. O sea que esto es bien importante. Miren que nosotros ya no solo somos una fuente de información local, sino que por allá la Organización Panamericana de Salud puede estar viendo en la ciudad de Pasto, en la Clínica Fátima, con qué selección de agentes microbianos tenemos, qué población antimicrobiana manejamos, si podemos tener un brote y hacernos ciertas recomendaciones, ¿no? Entonces, esta fuente de información pueden ser individuales, salen individuales cuando cogemos un pacientico y lo diagnosticamos, le tomamos una muestra de cultivo o una muestra X para hacerla procesada. Eh, Creo que se cortó la transmisión, no está bien. Ah, es que Alejandra ya está. Sí, Alejita. Sí, señor. Sí, Vamos a intentar con compartir desde acá. eso, mejor. Entonces, Aleja, por favor, en la tercera diapositiva, después de esa siguiente. Perfecto. La que sigue, Alejita. Listo. Entonces, estos informes individuales, totales, lo que les contaba, no solo pues es un informe al azar, sino que también nos da unas alarmas de lo que estamos cultivando y teniendo en la clínica. Pasó ya el caso, precisamente el día de ayer, que fue feriado, donde el sistema nos generó una alarma de un germen multiresistente y con patógenes de resistencia pocos comunes, como nunca lo habíamos tenido. En ese caso, el sistema nos arroja esa alarma. Eso fue casi en la mañana y nosotros al servicio fuimos encargados muy fácil, de enviar esa alerta hospitalaria. Siguiente, Alejita, por favor. Entonces, lo primero es que tengan claro que nosotros en el laboratorio, pues directamente por la infraestructura nuestra, no tenemos un área de microbiología como tal, pero tenemos un laboratorio de referencia con el cual trabajamos de la mano, con capacidad de identificar microorganismos de métodos semiautomatizados. ¿Por qué es un método semiautomatizado? Porque la siembra de primera línea, digamos, la primera fase de este cultivo, se hace de una forma semiautomatizada. Después, cuando ya tenemos un recuento de colonias, una posible crecimiento microbiano, esas colonias ya se van a un método automatizado, cerrado, por unos, llamémoslos cassettes o unos racks, los cuales nos identifican el tipo de bacteria porque eh, él hace sus métodos químicos, ¿sí? Para que tengan en cuenta cómo identificamos que este es una E. coli, que es una Klebsiella, pues sencillamente son producciones químicas que nos identifican por el perfil genético o fenotípico de cada bacteria. Entonces es así que es un método confiable, es un método seguro, es un método estándar, ¿sí? Los medios selectivos que se usan, nosotros tuvimos una visita con el comité de infecciones hacia nuestra área de microbiología, donde percatamos pues los medios que usaban, son medios comerciales. En otra hora pues no hace mucho tiempo en la ciudad utilizábamos medios hechos por el laboratorio, lo que no era confiable, ahora ya vienen desde una casa matriz comercial, absolutamente sellados, lo que nos hace mejorar la tecnología, ¿no? Entonces, eso es importante saber, que los métodos, nosotros ya estamos involucrados en métodos automatizados. Ventaja de esos métodos automatizados, que la transmisión se hace directamente. El equipo es capaz de decir, bueno, un ejemplo, esta semana tuvimos 5 orocultivos positivos. Él nos hace el favor él nos hace la trazabilidad, nos hace esa interfase para decirle al programa Junet, oiga, hoy tuvimos 5, esta semana tuvimos 5 cultivos
urocultivos con tal resistencia bacteriana, con tanta sensibilidad a los antibióticos. Entonces, eso nos facilita mucho ese análisis. Siguiente, Alejita, por favor. Bueno, el software. Ya vamos a hablar más diciéndoles que cómo el equipo actúa, pues es una configuración del laboratorio. Sepan que el laboratorio es único, o sea, nosotros tuvimos que configurar el laboratorio, ponerle nombre, ponerle los servicios que hay. O sea, nosotros, la Organización Panamericana de Salud, el Instituto Nacional de Salud, sabe que la Clínica Fátima, a través del CUNET, tiene un servicio de UCI neonatal, UCI adultos, hospitalización y urgencias. ¿Sí? No tenemos un área de oncomatología, por poner un ejemplo. Entonces, pues, digamos que es una configuración única y lo que hacemos. Los antibióticos que usamos, los antibióticos que nosotros no usamos en la parte farmacéutica, sino en la parte analítica, el famoso antibiograma. Los puntos de corte, cuando nosotros decimos que es una prueba sensible, una prueba resistente o está intermedia. Los perfiles de resistencia nos da cuando una de esas bacterias es resistente, es multiresistente. La localización del paciente, o sea, tenemos que darle todos los datos demográficos y todo, y los campos de datos, ¿sí? Campos de datos refiere a tipo de antibiótico, enfermedades de base del paciente y demás información. ¿A qué vamos con esto? A que dentro de un tiempo nosotros vamos a tener una base de datos muy amplia. Incluso vamos a poder saber qué tipo de paciente reingresó y qué problemas tuvo hace 2 o 3 años, ¿no? Cuando se llenen y se hagan mejoras a esta plataforma, pues que se estrena. Siguiente, Aleja, por favor. Uh-huh. Una información importante es que nos pide entre todas las informaciones, y la traigo a colación solita, digamos, después de mostrarle los perfiles que hace Junet, es las IAS, ¿no? Se considera un problema de salud pública, o sea, es muy importante, es un reporte de notificación obligatoria y porque tiene mucha implicación para el paciente, ¿sí? Para el personal y el sistema de salud. Cuando hablamos de infecciones asociadas, ¿qué es una IDA? Una infección asociada a algún dispositivo. ¿Sí? Cuando por un catéter, por un respirador, nuestros pacientes o después de una cirugía y tuvo algún dispositivo, y ese fue el foco, ese fue el target, digámoslo, de por dónde esa bacteria entró. Entonces, sí hemos tenido en la clínica, es difícil de detectar, sobre todo cuando nuestros pacientes se les da un alta y por allá se nos infectan y no vuelven a la clínica. Ya sabemos pues que nuestra población también es de varias partes, de lejos, entonces es difícil de detectar, pero lo hemos podido detectar, se hace el análisis de caso, se mira y lo tenemos que hacer. ¿Por qué les digo que es muy importante? Pues porque la invitación para todo el personal asistencial, para que tengamos cuidado en la manipulación de estos dispositivos que van con el paciente. Que sepamos que es una fuente, es un foco de contaminación importante para nuestros pacientes y que de cierta forma estas metodologías, pues si bien nos ayudan, también pues es una alarma porque ellos son muy avisadores. Entonces, digamos que si tenemos una IA, una infección asociada a un dispositivo, el mismo sistema, el mismo software nos puede decir, oiga, cuidado, este puede hacer una infección asociada a dispositivos. Es una invitación a la mejora, es una invitación a tener mucho cuidado con estos dispositivos y evitar la contaminación intrahospitalaria y nosocomial. Siguiente, Ale. Bueno, aquí hay una solicitud de cultivos por mes, ¿sí? Aquí en febrero, por favor, no le paren bolas. Esta es la estadística que tenemos de los 6 meses de nuestra clínica. Empezamos con más o menos un 25% en enero, en febrero ahí no sale, pero fueron alrededor de 231 muestras, yo lo tengo claro, y tuvimos un pico en el mes de mayo y también en julio tuvimos un pico. Sí, este pico, pues el de marzo fue mucho por atención de consulta externa, pero sabemos que es importante recordar aquí que estos picos, estas solicitudes de cultivo por mes, se hacen cuando tenemos los picos hospitalarios. Entonces, cuando tengamos esos picos hospitalarios, por favor, tener cuidado en la toma de muestra, cuidado en los antibióticos que se van a manejar y cuidado, pues otra vez, recordarles en esas IAS, ¿no? En esas infecciones intrahospitalarias que pueden tener.
Esos picos, digamos, de solicitud de cultivos que mes, pues tienen que ver con la demanda de pacientes, tienen que ver con la demanda de, hablemos de cirugías y demás procedimientos, para tenerlo en cuenta. Siguiente. Y aquí tenemos la prevalencia de microorganismos por servicio. Todo esto nos lo arroja el software. Todas estas gráficas, obviamente, pues el software lo saca de otra forma, pero para poderlos traer a una diapositiva, él no lo arroja así como de una forma simple. Entonces, miren, pueden ver que la E. coli, la Escherichia coli, es el patógeno más aislado y más con resultado positivo de nuestra clínica. El servicio de urgencias es el que más aislado está este tipo de bacteria, siguiendo por el Staphylococcus aureus, donde también es importante saber que consulta externa tiene un alto grado de positividad en Enterococcus fecalis, eh, ¿qué es eso? Pues es un contaminante, ¿sí? No es un agente patógeno. La mayoría de los casos se hace por una contaminación y a que obedece a una mala recolección de la muestra. ¿Qué es importante ver aquí? Que la Klebsiella pneumoniae también está ahí presente en un cuarto lugar. Es el patógeno que más casos de resistencia nos ha dado. Entonces, en este caso, seguimos la pista, seguimos vigilando. Y pues aquí una felicitación a los servicios. Yo no traje a colación esa diapositiva, pero sé que los servicios que han pasado para las capacitaciones de toma de muestras, como es urgencia, auxilio neonatos y UCI adultos, hemos revisado esas gráficas de posibles contaminantes y la verdad ha bajado mucho. ¿Sí? Ese enterococo que estaba alto en diciembre de hace un año ya no es tan prevalente, se siguen dando casos y nosotros todavía lo tenemos en verde, que lo ven ahí, por acción de la consulta externa, sobre todo en las muestras de urocultivo. Es muy difícil a un paciente, pese a que ya tenemos unos folletos que el personal de consulta externo le da al paciente con recomendaciones, también pues los médicos dan esa recomendación, eh, pero las orinas pues siguen contaminadas, ¿sí? Siguen contaminadas, a veces pacienticos que vienen de lejos, recogen la muestra y a veces por el afán de que le reciban la muestra, desocuparse rápido, nos dicen, no, yo la recogí hace poco, entonces nos siguen contaminando. Entonces, muy bien por los servicios, se ha mejorado mucho. Tuvimos una baja en el mes de mayo de más o menos de que estábamos sobre el 35% y en mayo tuvieron 9% estoy hablando de los servicios internos, de cultivos contaminados, de muestras contaminadas con no agentes patógenos. Entonces eso ha sido pues un trabajo del comité, el cual pues con la toma de muestras, con estas sensibilizaciones y ya involucrándonos en todo lo que es este programa de resistencias, de microbiología y de infecciones, ha mejorado. Entonces, sigamos así, sigamos teniendo cuidado en la recolección de muestras. Ya vamos a ver una diapositiva que nos dice unas recomendaciones de cómo debemos hacer para seguir bajando estos niveles. Siguiente, por favor, Ale. Aquí les traje una muestra de UCI adultos, ¿sí? Entonces aquí tenemos el análisis de Junet, donde la Klebsiella pneumoniae es el bichito número uno en este tipo de aislamientos, pues infelizmente, ¿no? Porque la Klebsiella es un organismo difícil de tratar. Ya tuvimos una alerta por este microorganismo. Después viene la E. coli y el Heterobacter cochlea, que se trata de un contaminante, ¿no? Es el bicho número uno, es la bacteria número uno, importante que le hemos aislado en sangre, le hemos aislado en hemocultivos, pues eso ya es inherente al paciente y pues ahí es importante ver cómo hacemos con estos tratamientos. Hay unos tipos de Klebsiellas, también Staphylococcus epidermidis, que por lo general ha sido pues en la toma de muestras de hemocultivos y otros organismos como el Staphylococcus aureus. En este caso de la UCI adultos, pues importante, ¿sí? Son pacientes delicados y es importante. Por lo general, en la mayoría de los casos de esa Klebsiella y de la E. coli,
que es el microorganismo de tipo de muestra porcentual más importante, no hemos encontrado, yo les hacía estadio positiva en la anterior semana y les decía, no hemos encontrado pues una alerta de antibiogramas o una alerta de un microorganismo patógeno, pero ya lo tuvimos ayer. Entonces, pues, con mucho cuidado con nuestros pacientes. Siguiente, Aleja. Aquí tenemos un perfil de susceptibilidad de los microorganismos. Entonces, aquí pues ya juegan los antibióticos. Ya hay un porcentaje. Los antibióticos pues en rojo se marcan con porcentaje de susceptibilidad menor a 100. Entonces, esto no lo da el software. Antes pues casi hace unos 10 años esto era casi imposible de sacar. Tendríamos que tener un bioanalista de tiempo completo revisando y haciendo pruebas generales, lo que era muy costoso. Entonces ya tenemos que la E. coli es la que más susceptibilidad tiene. Entonces, pues la E. coli, digamos que es la que le tenemos que, en nuestro caso, en nuestra clínica, tenerle un especial cuidado al tipo de tratamiento que vamos a evaluar. Siguiente, Alejita. Pues ya ustedes, muchos de los líderes, se han dado cuenta que ya estamos manejando unos preliminares, ¿sí? A veces no los sacamos todos los días porque pues no hay cultivos positivos todos los días y no vale la pena. Pero ya en el caso, y para que ustedes, todo el personal sepa, ya podemos generar día a día unas alarmas antes de que el proceso de cultivo, que a veces nos lleva hasta 3 4 días, cuando tenemos que aislar una bacteria, ya se da una preliminar que sencillamente es darle al paciente o al servicio qué tipo de microorganismo por un gram está creciendo, ¿no? La identificación de eso es lo importante. Aquí tenemos hospitalización, que casi se comporta igual, solo sencillamente que la Escherichia coli es la número 1 y no hay tanto caso de Klebsiella. Pero, y vemos que aquí, a diferencia de la UCI, los tejidos blandos y heridas y secreciones son las que junto con la orina son las que pues tienen una importancia en positividad de microorganismos. Hay más bacterias, hay otro tipo de bacterias aisladas de orina, pues obviamente porque hay más pacientes y por el tipo de paciente. Esto es importante tenerlo en cuenta para a la hora de cultivos y a la hora de saber que cuando tengamos esos tejidos blandos, heridas, secreciones o una posible infección de vías urinarias, tratar pues de tenerle máximo cuidado a los cuidados que requiere el paciente para evitar infecciones o un buen tratamiento. Siguiente, Alejita. Bueno, creo que se repitió ahí, dale. Siguiente. Bueno, la susceptibilidad. Entonces, capaces de crecer en presencia, bueno, ahí les explico, de unos varios fármacos antimicrobianos, esa es la susceptibilidad. Y en hospitalización, pues tenemos que la E. coli es la única que presenta esos tipos de susceptibilidad importantes, ¿no? Con los medicamentos, pues, que están ahí descritos, ¿no? Entonces, eso sencillamente es un análisis de cómo esos tejidos blandos, heridas y secreciones, que es el primer ítem de nuestros crecimientos bacterianos, presenta un cierto tipo de susceptibilidad. Siguiente, Alejita. Tenemos también, el software nos permite sacar qué carbapenemasas están aisladas en el primer semestre de 2024. ¿Qué es una carbapenemasa? Son bacterias que producen resistencias a los antibióticos. Es un factor de resistencia adquirido o natural que lo que hace es que unos ciertos antibióticos no funcionen como tratamiento. Entonces, miren que hospitalización, UCI y quirófano han tenido estos 4 bichitos, 3 son Klebsiella pneumoniae y otro un Enterobacter por ahí presente. Entonces, cuando nosotros tengamos estas alarmas, nosotros lo reportamos para que le presten mayor tipo de cuidado. Nosotros, nuestro software y nuestros equipos nos permiten saber qué tipo de resistencia es el que tiene la bacteria. Entonces, eso es muy bueno. En esto recordarles a los docs que pues que a veces nos toca demorarnos unas 2 horitas, a veces hasta 24 horas más para algún tipo de confirmaciones que se pueden hacer por productos bioquímicos. ¿Sí? Lanzar un informe tan rápido
una multiresistencia, una resistencia es difícil y a veces requiere un cierto tipo de confirmaciones o montar otro tipo de antibiogramas. Siguiente, Ale. Bueno, entonces las bacterias de importancia, por hablar de las dos que nos competen, digamos, en nuestras instituciones, la Klebsiella pneumoniae es intrahospitalaria, principalmente, ya tiene ese remoquete de intrahospitalaria, sobrevive mucho tiempo en las manos del personal de salud. Sí, esa Klebsiella, ojalá pudiéramos tener la oportunidad de hacernos algún hisopado de manos, a ver cuántos de nosotros en el día a día, en el común, andamos con esa Klebsiella por toda parte, por todo el servicio, entonces vuelve y juega, ya saben, muy difundido cómo lavar las manos y eso, ¿no? Es una betalatamasa de mayor importancia, o sea, es la más importante, es la que más se presenta en esas resistencias, ya en el BLE, que ya hablamos, y carbampenemasas, que ya lo dijimos, ya vimos 4 que tuvimos, y en esa resistencia BLE. Entonces, sencillamente la última parte que dice que es una bacteria que es muy resistente, que tiene sus mecanismos de defensa frente a antibióticos. Siguiente, Ale. Seguimos hablando de la Klebsiella, ¿sí? Entonces, esto está esparcida en el ambiente, superficies, mucosas de mamífero, en los seres humanos, ojo con la nasofaringe y el tracto gastrointestinal, es donde él le gusta vivir, donde se siente bien, donde encuentra todas esas cosas que le pueden llamar, que se pueden darle vida y se pueden proliferar. Siguiente. El otro amiguito que tenemos es la Escherichia coli, ¿sí? Vive en el intestino, productora de resistencia, ¿sí? Entonces es mucho más frecuente en las infecciones urinarias, da infección entérica en ciertas cepas, ¿no? Entonces cuando hay esas diarreas, cuando hay esas cositas, es unas cepas que son altamente patógenas, hace infecciones invasivas, es muy raro, ¿sí? Pero es importante tener cuidado en la UCI neonatos y pues coloniza otros sitios, ¿no? Estamos acostumbrados y es muy común que decir, no, pues Escherichia siempre es de infección de vías urinarias en mujeres y pues no, sabemos que la infección en otros sitios, entonces llamado otra vez para tener esos cuidados intrahospitalarios. Siguiente, dale. Sí, entonces les digo, vamos a otra parte. El abuso y uso indebido de los antibióticos nos exponen al riesgo de resistencia a los antimicrobianos. Siguiente. Aquí les traigo esta diapositiva para generar conciencia, ¿sí? Generar conciencia de que por allá creo que le están escuchando a Valeria llorar. Entonces, ahí les traigo esa diapositiva para que ustedes tengan conciencia que a veces la mayor causa de cuidado o la mayor motivación para cuidarnos puede ser la más pequeña. Entonces, no lleven estas bacterias a su casa, no los lleven a sus hijos, a sus bebés, a sus mascotas, a su pareja, a sus abuelitos. Que entonces miren que la causa está ahí y la consecuencia puede estar en casa. ¿Sí? Entonces muchas veces nosotros llevamos estos microorganismos, llevamos todo lo del hospital. Bioseguridad. Hagámoslo no solo por nosotros y por nuestros pacientes, sino por todas las cosas que podemos tener en nuestro hogar y por tener una salubridad buena, porque nosotros somos también un caldo de cultivo, ¿sí? Porque estamos de un lado para otro, estamos con sobrepacientes. Miren cuántas bacterias se aíslan mes a mes de nuestra clínica. Entonces, pues, el lavado de manos, el uso de batas, el uso de una buena bioseguridad nos asegura no solo nuestra bioseguridad, sino la de nuestros seres queridos. Siguiente, Alan. Medidas. Entonces, vamos a la seguridad. Prevenir. La seguridad empieza aquí. ¿Sí? Entonces, empieza en nosotros desde un lavado de manos, uso de batas, la responsabilidad que tienen los asistenciales que dan medicamentos, que generan esos horarios, que cumplen, que por favor no nos demoremos en las horas que damos la terapia antimicrobiana, ser lo más puntuales posibles, obviamente pues sin olvidar qué tipo de antibiótico necesita, dosis exactas, horarios exactos, tiempos exactos, días exactos. Yo creo que pues ahondar en medidas de prevenir las infecciones nosocomiales no va hoy porque como muchos ya lo hemos visto, ya han pasado por el laboratorio
hemos visto cómo se toman las muestras y ahí hablamos un poquito de eso, ¿no? De la bioseguridad que hay que tener. Igualmente con el personal nuevo ya se está capacitando para tener esas medidas y tener esos cuidados para evitar esa proliferación de bacterias, no, ojalá Dios no quiera tengamos un brote nosocomial que sería muy grave. Siguiente, Ale. Bueno, ahí las acciones principales, prescripción adecuada, educación comunitaria, lo que ya les digo, lo que estamos haciendo, la vigilancia es muy importante para generarles algún tipo de alerta y pues el cumplimiento de legislaciones sobre uso y dispensación de antimicrobianos, muy importante. Ustedes profesionales ya manejan muy bien eso, yo me he dado cuenta pues en la clínica, es muy importante en eso. Siguiente, Ale. Ahora, actuar, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Tome el tiempo y este diapositiva no solo habla de nuestro quehacer diario en la clínica, sino también nosotros como pacientes externos, ¿no? Entonces, tomar un antibiótico como se lo recetaron y por el tiempo indicado. ¿Listo? Entonces, nosotros podemos ser generadores con educación a nuestros pacientes cuando se van y nosotros mismos en casa. ¿Sí? Ahora que estamos saliendo de este pico gripal, esos casados que hacemos de ir a una droguería y meter descongel con amoxicilina y antibiótico y cualquier cosita antibiótico, entonces pues no. Tratemos de ser ya culturizados porque se viene una época de aquí a unos cuantos años, si la tecnología lo permite, tendremos nuevos antibióticos, los cuales se están agotando para los tratamientos, ¿no? Muchos hospitales de alto grado ya reportan antibiogramas completamente resistentes, lo que es muy preocupante a la población. Entonces, el cuidado. Y esto hace que, ¿por qué esta resistencia antimicrobiana es una preocupación mundial? Porque está surgiendo, está aumentando, discapacita, los costos que genera nuestra clínica son altos porque una nueva internación, una nueva cirugía, una infección, un reingreso de un paciente, pues son costos y son cosas que debemos que evitar para todos nosotros. No solo es interna, sino que es de preocupación mundial. ¿Vale? Siguiente. Entonces, aquí, por favor, les miro cómo es un reporte crítico, ¿no? Cuando nosotros reportemos, digamos desde el laboratorio, una alarmita, le decimos, la paciente de la cama tal tiene un reporte crítico, ustedes pueden ver es importante que nos dicen desde qué servicio, por ahí nos dice el servicio, por ejemplo, en este caso que veo aquí es de quirófano, es el servicio donde se tomó la muestra. Eso es muy importante ver. La fecha de atención nos dice cuándo fue tomada la muestra. Y la fecha de impresión, pues cuándo fue reportada la muestra. Si ustedes se dan cuenta, el reporte, pues dice qué tipo de cultivo es. Entonces es un cultivo de microorganismos aerobios. Bueno, eso con MIC, con resistencia, y dice que es una lesión del miembro superior derecho, el tipo de crecimiento y el tipo de microorganismo es aislado. Si ven del microorganismo, esto es una pseudomona, abajo están los marcadores de resistencia. Entonces ahí nos dice, es un productor de carbapenem masa semin. Entonces, eso es importante, mira, donde dice marcador de resistencia, él puede aparecer en blanco, nos puede decir no es un tipo de marcador de resistencia, no presenta, no tiene, no se encontró, pero cuando está presente, nos dice el productor. Y el paso siguiente, pues nos indica la concentración mínima inhibitoria, que es cómo ese antibiótico actuó frente a esa muestra, frente a esa resistencia, y lo más importante aquí, pues la interpretación, ¿no? ¿Qué antibiótico nos sirve? Y cuál no, cuál es sensible, cuál es resistente y muy importante ahí, la I es de intermedio, ¿no? Que pues es un antibiótico que todavía está entre los límites de que puede actuar, no puede actuar. Eso también pues tiene ciertas especificaciones y ciertas connotaciones que son inherentes al tipo de muestra, al cultivo, todo eso de aislamiento, ¿no? Recordemos que el tipo de muestra, el cultivo también es una muestra, digamos, aleatoria, ¿no? Que la cantidad que está afectada por los factores, que está afectada por condiciones, que la vamos a ver. Siguiente, Ale. Entonces, miren los factores.
resistencia a un solo antibiótico, solo usar antibióticos bajo recetas. Nunca interrumpa el tratamiento, ¿sí? Aunque mejoren los síntomas. Esto es para ustedes. No utilicen antibióticos que te hayan sobrado, nunca los usen. No compartan antibióticos con otras personas, eviten la infección, muy importante para nosotros, que ya lo hablamos, y pues usar nuestros puntos de recolección de farmacia. Lo que les hablaba en la anterior de cuidados, pues miren cuáles, tengan en cuenta qué paciente presenta una resistencia, qué medidas van a tomar, pues eso ya le corresponde a cada servicio, como es el aislamiento, el tipo de medicamento que se va a hacer, y es importante que los servicios notifiquen y cuenten cuando tenemos una resistencia marcada, cuando tengamos estos factores de resistencia, porque pues se trata de un paciente que requiere un cuidado especial, ¿no? Sobre todo cuando sean estas bacterias que son nosocomiales, que nos pueden contaminar a nosotros y nosotros podemos llevar a los otros pacientes. Al igual, pues, al igual que muchas recomendaciones, no olviden, también estamos hablando de bacterias comunes que se aíslan, pero no se olviden que tenemos otro tipo de bacterias, como son las micobacterias, causantes de tuberculosis, y los hongos y los virus que también están presentes y son de rápida diseminación y también pues presentan cierto tipo de vigilancia y los tenemos que tener. Eso sería por ahora, entonces agradeciéndoles, no sé si hay alguna pregunta o algo, pero sí, por favor, para que sepan todos que estamos trazando lo que hacemos, estamos generando alarmas, estamos generando porcentajes, estamos generando diversas cosas para no solo tener informes, reportes, antibióticos y se fue. Entonces, la invitación para que sigamos mejorando esa toma de muestra, mejorando esa adherencia a los protocolos, mejorando esa terapia antimicrobiana, ese seguimiento entre nuestros pacientes y mejorando nuestras capacidades. Doctor César, muchísimas gracias por esta capacitación súper importante y tema bien interesante. Quisiéramos saber si alguien pues quiere hacer algún comentario para dar cierre a la sesión de hoy, algún aporte. Tenemos una manita levantada de Oscar Mora. Listo, lo escuchamos, Oscar. ¿Será que se le levantó ahí? Vale, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, algún aporte? Bueno, pues parece que no. De todas maneras, les damos pues las gracias por su puntualidad, por el compromiso de quienes asistieron como debe ser a la capacitación. Felicitaciones y gracias. Y por favor, no se olviden de diligenciar el link de asistencia. Muchísimas gracias a todos. Va a dar un mensaje importante antes de terminar. Alejandra, la escuchamos. Compañeros, como ahora pues me están solicitando fotos y todo tipo de evidencias para presentar informes de capacitaciones, necesito que por un segundito prendamos nuestras cámaras para poder tomar la fotografía de la asistencia y poderla presentar en el informe. Primero, que son los primeros que están ahí de primeros. Por favor, me colaboran prendiendo sus cámaras. Es un minutico, no nos demoramos. ¿Listo? Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Buen descanso. Gracias, gracias, hasta mañana. Muchas gracias, feliz noche. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias.
Ay, ay.